Asfixiada por ciudades y pueblos que la circundan, una montaña se resiste a sucumbir, no obstante la expoliación que sufre en su naturaleza y al agravio que soporta en la destrucción de su patrimonio histórico. Este documento está dedicado a quienes se solidarizan con el esfuerzo colectivo que se propone restaurar en la montaña el verdor de sus bosques y recuperar la memoria cultural de todos sus tiempos. El volcán La Malinche se levanta en el altiplano central. Estructuralmente es parte del eje volcánico transversal mexicano que cruza el país de oeste a este sobre dos fracturas primordiales que cortan la corteza terrestre. Estas fracturas crearon otras menores que coadyuvaron a la formación de un eje de volcanes. Para algunos geógrafos, el eje volcánico transversal mexicano marca la frontera natural entre Norteamérica y Centroamérica. La Malinche se considera la montaña aislada más significativa del país. En ella convergen condiciones particulares que se reflejan en su diversidad biológica. Esta riqueza ha sido el sustento desde tiempos inmemorables de las comunidades que viven en su alrededor. Así pues, la montaña, históricamente, ha tenido gran significado por sustentar la vida, por su imponente belleza que se sobrepone en el paisaje y que impacta en la espiritualidad de quienes la contemplan con admiración. Su nombre en la antigüedad era Matlalcueye. Con ese nombre la montaña personificaba a la diosa de la falda azul, una advocación de Chalchitlicue. Otro nominal ancestral es Malintzin, que se traduce como la doncella. En fuentes del siglo XVI se le conoce como Sierra de Tlaxcala. Sin embargo, nosotros insistimos en llamarla Matlalcueye, por ser este su nombre ancestral. Matlalcueye no se formó en un solo periodo, es producto de múltiples sucesos. El primero ocurrió hace 25 millones de años, justamente cuando todo el eje volcánico encontraba su lugar en la geografía. Se sucedieron las eras y continuó formándose. Su última erupción es muy reciente en tiempos geológicos. Fue hace 3100 años. Así que es muy probable que en los próximos siglos se renueve con una nueva erupción. Es un volcán activo que actualmente vive un breve receso. Imaginemos la montaña de perfil y apreciaremos 4 estratos en su biodiversidad. Son los pisos altitudinales térmicos. Se trata de 4 niveles climáticos, térmicos y de precipitación media anual. En el nivel más bajo se denomina piso semifrío. Aquí la pendiente empieza a ganar altura entre 2.400 y 2.700 metros sobre el nivel del mar. Los asolves se acumulan porque es el lugar donde las aguas toman contacto con el valle, mostrando extensos campos de cultivo y áreas urbanizadas que dominan el paisaje, dejando tan solo algunos espacios para bosques nublados con encinos, pinos, oyameles y robles. Los suelos son ricos en humus, por eso las actividades agropecuarias son muy favorecidas. Le sigue el piso frío, entre 2.700 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. La montaña sufre una intensa erosión natural por el poder erosivo de las aguas que ganan fuerza ante una pendiente más pronunciada que promueve la generación de profundas cañadas. La vegetación está compuesta por bosques mixtos de alta montaña, semihúmedos y subhúmedos, compuestos de oyameles, pinos, robles y ocotes. Lamentablemente, la producción de ocote, la tala inmoderada para obtener madera, la extracción de leña para elaborar carbón, la cacería furtiva, las plagas forestales, el pastoreo inmoderado y la rápida transformación de los bosques en campo de labor agrícola, son todas conductas desastrosas que generan contaminación,
extinción de especies animales y vegetales, además de la erosión y disminución en la generación de oxígeno. Más arriba, el piso helado, de 3.300 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Justamente aquí se marca el límite del bosque, pues arriba de 4.000 metros no puede prosperar ningún árbol por los extremos climáticos de la altitud. El pino predominante es el Pinus arteui. Este es el pino mexicano que mejor puede adaptarse a las heladas nocturnas del clima de la alta montaña tropical, pudiendo llegar, en 100 años, a medir más de 30 metros. El pastoreo con rebaños de reses y ovejas, que se cuentan por cientos de cabezas devorando los pastos, son otro de los problemas que tiene que afrontar este nivel altitudinal. Para alimentarlos, los productores en invierno inducen la quema para obtener renuevos en primavera. Es así como se matan los brotes de pinos recién germinados y se sustituyen bosques por zacatonales y proliferación, por lo tanto, de incendios forestales. Con referencia a la tala, son comunes las brechas de saca, utilizadas por leñadores para abastecer de madera furtivamente. Queman la base del árbol para que se seque y así poder tirarlo justificadamente. Más aún, algunas de estas brechas se transforman en caminos de terracería que soportan la rodada de pesados camiones que extraen la madera con fines industriales, sobre todo de Pinus arteui, apreciada madera por su constitución dura y densa. También se apropian de avíes religiosa para la producción de papel y el tableteo. Por otra parte, las comunidades del Somonte cada día construyen a mayor altura obras hidráulicas, conductos de hasta 6 pulgadas y represas que abastecen de agua, alterando así los flujos naturales. Por último, el piso subnevado, que abarca de 4.000 metros hasta la cima de la montaña, a 4.430 metros sobre el nivel del mar. Es una zona de intenso intemperismo donde quedan huellas de restos de glaciares fósiles. Imaginemos a la Matlalcueye hace 12.000 años cubierta por glaciares. En ese entonces los árboles llegaban hasta 2.600 metros. El frío marcó su límite. Esa fue la era de hielo. En este escarpado piso encontramos algunos manantiales, los perennes alimentados por los deshielos y los temporales por las lluvias. La capa vegetal está compuesta por zacatonales, líquenes y saxicolen. Ocasionalmente, cuando una nevada nos sorprende, esta es la zona que se cubre de blanco y que tanto disfrutamos visualmente. En suma, es difícil encontrar otro país en el mundo que cuente con tal variedad de encinos, robles y pinos. Hasta la fecha, 42 especies mexicanas del género Pinus son conocidas. Con ellas se asocian diversas especies de avíes, Cupressus, Juniperus, Picea y Pseudotusga. Considerar a esta montaña una diosa del agua no fue una idea excesiva, parte de una realidad hidráulica, pues constituye una fuente importante de abastecimiento para la región por la recarga de los mantos freáticos y por la aportación de volúmenes considerables de agua superficial. Para que este aporte se mantenga, es necesario que la cubierta boscosa se preserve en buen estado y se evite la erosión de los terrenos con declive. Es necesario, por lo tanto, mantener el equilibrio biológico y climático, protegiendo los bosques. La conservación forestal no puede obtenerse de manera eficaz si no se alivia la excesiva explotación. La Matlalcueye es un cono volcánico perfectamente aislado. Es un paisaje único de matices cromáticos que van del azul al verde. Su ubicación fue determinante como referencia
para la observación del sol y los astros, desde algunos centros ceremoniales prehispánicos al Somonte. Fueron estas cualidades escénicas, ambientales y de ubicación las que hicieron de la montaña un objeto de veneración. Los españoles, a su llegada, dieron cuenta de la devoción que tenían los indígenas por la montaña. Sus crónicas relatan detalladamente los ritos que ahí se realizaban. Esos ritos han dejado huella, y para la ciencia moderna, estos restos se traducen en datos que nos permiten conocer mejor a aquellos hombres. A la fecha, una arqueología especializada en alta montaña ha registrado 14 sitios, desde la cima hasta las cañadas, pasando por cuevas y arroyos. Las evidencias se multiplican conforme avanzan las exploraciones. De todos estos sitios, el eje espiritual era el adoratorio o ayaucali que existía en la cumbre. El templo estaba dedicado a la diosa Chalchitlicue. Ella tenía a su cuidado las aguas que corren o se estancan en la tierra. Los tlaxcaltecas la llamaron Matlalcueye, que se traduce como ceñida de falda azul, azul de la flor de Matlalzóchitl. Las crónicas del siglo XVI relatan que los indígenas subían a inicios del mes de marzo de cada año y que cada 4 años celebraban una solemnidad mayor. Debió de haber sido todo un acontecimiento religioso que se expresaba en ascensiones multitudinarias que se repetían cíclicamente a través de los años. Al fondo podemos ver el pico de Orizaba. Estamos a 4.420 metros sobre el nivel del mar. En la antigüedad, sabemos por los vestigios arqueológicos que aquí se venía a hacer ofrenda, a hacer sacrificio. En esta parte cumbrera no hemos encontrado cerámica, pues hay una fuerte erosión. Mas sin embargo, unos cuantos metros hacia el sur, podemos encontrar un sitio arqueológico, el cual ya Dupé en el siglo XIX había registrado. Había mencionado brevemente, 2 líneas nada más bastaron para decir que había subido. En mi caso personal, en 1994 registré el sitio según los procedimientos metodológicos de la arqueología de la alta montaña mexicana. En la actualidad, tenemos más de 15 sitios arqueológicos en toda esta gran y hermosa eminencia del paisaje mexicano. Lamentablemente sus bosques son expoliados irracionalmente y no nos queda más que algunas huellas de lo que fue ese paisaje. Esta es la residencia de la Matlalcueye, la divinidad femenina hidráulica, quien provee de vida a todos sus hijos que viven al Somonte. Matlalcueye muestra su perfil humano durante el amanecer desde la zona arqueológica de Cacastla, Xochitecatl. El color azul que viste la montaña nos lleva a identificar que este glifo en el códice vinobonense, con una cima nevada, sea la representación más antigua de la Matlalcueye. Después la identificamos como un tepictóton en el códice matritense. Los tepictóton eran efigies hechas de masa de amaranto que representaban a las montañas. A esas imágenes les hacían fiesta y honra. Una representación compleja, también de la Matlalcueye, aparece en el mapa de Cuantinchan número 2. Vemos un altar escalonado que es también una cueva. En su interior un envoltorio sagrado, un tlaquimiloli. Por fuera, una mujer decapitada de la que brota agua. Acompañan a la alegoría un camino procesional, un maguey con un cuchillo de pedernal para sacrificio y unido a la montaña por una línea, la representación del dios Xipetotec, decapitado, de quien también, como en la mujer, brota agua en lugar de sangre. En la historia tolteca chichimeca, el topónimo de Matlalcueye está compuesto por 4 elementos: el glifo de cerro, una flor azul que es la Matlalzóchitl como eje nominal,
una cañada que atraviesa el cerro por su porción media y la representación de una cima rocosa. En otra página de este mismo códice se registra sin la cañada, pero sigue el diseño tradicional de monte con los vértices redondeados. El halo divino que envuelve a la montaña no se ha disipado, nos sigue obsesionando, influye en nuestras memorias y alimenta nuestras emociones. Con sentimientos tan ancestrales como contemporáneos, son las fuerzas de la naturaleza quienes moldean la imagen de lo divino a través de los tiempos. Así pues, la geografía de la Matlalcueye es el telón de lo sagrado. Matlalcueye no está circunscrita en sí misma, se diluye por contornos fluctuantes que se dispersan entre los valles y se inserta en la lejanía del horizonte. El pilar espiritual no está únicamente en la cúspide, encuentra múltiples ejes que se dispersan por cañadas, laderas y cuevas. La Matlalcueye está más allá del espacio que ocupa y arremete con su silueta en el imaginario colectivo, forjando así una identidad social que fortalece la continuidad de la memoria histórica. La relación hombre-montaña es, de hecho, muy compleja. El paisaje cultural no es una construcción fija. Cada pueblo y cada generación encuentran en la montaña diferentes puntos de interés que organizan y determinan su modo de percibirla. Igual que en el Tepeyac, la diosa madre de antaño con sus atributos de divinidad y feminidad prevalece a través de los tiempos en el culto a la Santísima Virgen de Guadalupe. Un texto escrito en Puebla durante el siglo XVII, los anales del barrio de San Juan del Río, nos revelan este suceso. En el mismo año de 1653, subió nuestra amada, venerada Madre de Guadalupe. Se colocó sobre el cerro de esta tierra de Tlaxcala. Tiempo de aguas era cuando subió. Hoy en día, los santuarios guadalupanos y los cultos católicos se propagan por toda la montaña. Estos son los más importantes. En el cráter Tlalocan se mantiene el fervor de las comunidades aledañas. Es un sitio que ha preservado su sacralidad por más de 2000 años. Los arqueólogos aquí han excavado y han encontrado evidencias de esa antigüedad. Hoy en día, los feligreses asisten a la misa que se celebra el 21 de mayo, día que corresponde al santo de la Malinche. Los vecinos de San Pablo del Monte, San Francisco Papalotla, San Cosme Mazatecosco, San Miguel Tenancingo, San Isidro Buensuceso y San Miguel Canoa, entre otros, tienen como evento principal la veneración que se hace en el santuario del Divino Salvador del Monte el día 5 de mayo. Se organiza una feria que cada año tiene mayor concurrencia. En el lugar, los puestos de vendedores de comida y artesanía impiden el tránsito hacia la explanada, en donde se encuentra la capilla que es utilizada por los vecinos de Papalotla para depositar la imagen que traen en procesión desde su templo. Pero la celebración al Señor del Monte se inicia 8 días antes del 3 de mayo, con un novenario que culmina con una misa en la que participan todos los barrios. Posteriormente, el 5 de mayo se reúnen nuevamente para asistir a la festividad que aglutina a miles de personas de toda la comarca. Los fieles que se reúnen en la Barranca Huizíatl lo hacen el día 5 de febrero. La liturgia se realiza ante las imágenes de San Juan Bosco y San Juan Neri, que son transportadas por el mayordomo en turno desde San Miguel Canoa. Ambas imágenes se colocan en el altar de una pequeña capilla. Según los vecinos, la Malinche habita en una cueva cercana a un nacimiento de agua, por lo que se acostumbra a dejar ofrendas y pedir por la oportuna llegada de las lluvias. A la cumbre también llegan los devotos. Las cruces solitarias de la cima son su evidencia. Los peregrinos que llegan hasta estos lejanos lugares se organizan en mayordomías que han conservado sus tradiciones, fundiéndolas con las cristianas y haciendo del cuidado de estos sitios uno de los mayores objetivos de su vida social, pues contribuye a incrementar su capital simbólico e identidad. Juan Coatl fue un otomí procesado por celebrar rituales paganos en una cueva de esta montaña durante el siglo XVII. No sabemos cuál fue esa cueva, murió con ese secreto. Sin embargo, tenemos evidencias de una continuidad ritual de 1500 años para la cueva de Texcalco. Pero no es la única, es una de tantas que hay en la Malinche y que reciben celosamente la atención de sus feligreses. Pero el fervor no es suficiente. Esta montaña sagrada, que desde 1938 fue decretada como área natural protegida con el estatus de Parque Nacional,
enfrenta ahora una dramática problemática. Cedida para su administración a los gobiernos de los estados de Puebla, 14.434 hectáreas, y de Tlaxcala, con 31.418 hectáreas, en 1996, sus recursos naturales, las tierras, pastos, el agua que almacena en sus entrañas, siguen siendo disputados ferozmente por sus pobladores originarios, campesinos nahuas y otomís, y también por los agentes foráneos que incursionan sigilosos para robar sus riquezas. El uso doméstico de leña para alimentar el tlecuil y el temazcal que hacen los campesinos indígenas, e incluso la elaboración del carbón vegetal, no compiten con los volúmenes de extracción de madera provocados por los taladores clandestinos que cotidianamente se realiza ante la impotencia de aquellos y la incapacidad de las instituciones y autoridades encargadas de evitar la sobreexplotación del bosque. Instituciones federales como la Semarnat, CONAFOR, el Instituto Nacional de Ecología, la Profepa, instituciones estatales como la Coordinación General de Ecología en Tlaxcala o la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Desarrollo Rural en Puebla, así como las comisiones municipales de ecología en ambos estados, aportan esfuerzos para regular los aprovechamientos forestales y el uso del suelo en un área natural protegida que está habitada desde hace siglos y a cuyos pobladores les resulta complicado hacer compatibles los imperativos de conservación de las autoridades con sus necesidades existenciales. Sin embargo, a 68 años de que la Malinche fue decretada como parque nacional y a 10 años de haber sido encargada a los gobiernos estatales, la Gran Montaña presenta una creciente deforestación que ha reducido su superficie arbolada de más de 30.000 hectáreas en la década de los años 30 en un 50% a comienzos del siglo XXI. Esto ha afectado la biodiversidad de los ecosistemas y ha reducido la capacidad de la montaña para brindar servicios ambientales. Por otra parte, la pobreza está lejos de ser abatida y el estigma social relativo a la condición indígena de la mayoría de sus pobladores se mantiene vigente. Este es la de duda la conveniencia y bondades que pudo tener el decreto presidencial que mantiene a la Malinche como área natural protegida. Pone en evidencia la falta de coordinación interinstitucional e invita a imaginar la pertinencia de devolver a los nativos el control y manejo de sus recursos territoriales. La imposibilidad institucional de controlar la tala clandestina, seguida de la reforestación pagada, pareciera una siembra institucional destinada a ser aprovechada en un futuro cercano por nuevos taladores, recreando una vez más los escenarios que se tratan de evitar. Los campesinos, por su parte, tratan de responder a estas dificultades de varias maneras, conservando el control de la tierra cultivable, transmitida de generación en generación, organizándose para defender los recursos forestales o para exigir inversiones federales, estatales y municipales que permitan impulsar proyectos productivos destinados a reducir la presión sobre el bosque. Ahí están, en lo alto de la montaña, sembrando el maíz maravilloso que almacenarán con esmero en sus encales, pastoreando las ovejas, extrayendo el zumo mágico del maguey que transformarán en pulque, enseñando a sus hijos los caminos y los mitos de la montaña, haciendo y rehaciendo sus rituales de petición de lluvia. Son los nahuas de la Malinche encaramados e incrustados en la historia y piel de la montaña. Junto a ellos, los funcionarios de las instituciones ambientalistas gubernamentales debaten ahora la transformación del estatus de la montaña. Tratan de ponerse de acuerdo en los términos del programa de manejo, modifican leyes y reglamentos, hacen declaraciones a los medios de comunicación, y mientras los días, los meses y los años pasan inexorables. La señora de las faldas azules, a pesar de todo, aún sigue ahí, inamovible, brindando cobijo a sus hijos, regulando el clima, dando agua, produciendo vida, dando soporte a una raíz cultural de base mesoamericana vigente en la vida ritual y en la vida cotidiana de los campesinos indígenas. Efectivamente, el trabajo de la antropología tradicional, que trabaja a nivel de microcosmos, de pequeñas aldeas, con la relación solo hombre-hombre, tiene que ser trascendida. Las ciencias naturales y las ciencias sociales
deben de tener una relación fructífera. De hecho, arqueología, antropología física sí lo hacen. Ha sido más bien en el terreno de la antropología social y especialmente en algunas corrientes como la posmoderna norteamericana, donde este análisis no se practica. Entonces, tratar de hacer investigaciones dentro de la antropología ambiental o la antropología ecológica implican hacer un trabajo interdisciplinario que requiere de metodologías y de técnicas especializadas. La búsqueda o el análisis de las características de la Gran Montaña, de la Malinche en este caso, implican la colaboración por lo menos de biólogos, agrónomos, arqueólogos y antropólogos sociales. En este sentido, efectivamente, el Colegio de Antropología Social esperamos que logre consolidar al paso del tiempo una línea de investigación y de trabajo con esas características. La Matlalcuey, canción geográfica que brota de la tierra. Rompes la monotonía del valle con tu perfil. Mujer aislada para siempre, diosa de piedra, testigo de civilizaciones y tragedias. Paisaje en el paisaje, foro de una identidad que se oculta tras la neblina tóxica de nuestras ciudades. Antes de que naciéramos, estabas ahí. Y así queremos que se sucedan los tiempos con tu presencia permanente de tierra sagrada y mitológica en la que podamos dar sentido a los esfuerzos por hacer un país mejor.